Buen día, profesor. Mi nombre es Cristian Giovanni Acosta Molina, soy estudiante de la materia de electrónica digital y primero que todo quiero informarle que he realizado el reto en su totalidad. Para resolver el problema usé los conceptos de las compuertas lógicas básicas, la lógica de programación aprendida en clase y a través del método de prueba y error hasta que pude llegar a una respuesta correcta. Para la resolución del problema utilicé los software que descargamos en clase, que son el Nantu Tetris y el Visual Studio Code, además de la información del capítulo 1 del libro guía. También pedí la ayuda del profesor y por último también usé la aplicación Jamboard de Google para poder hacer la explicación que voy a hacer esto más adelante de los chips. Y las alternativas de solución que vi fueron el libro guía, la página principal de Nantu Tetris, que nos brinda información sobre los chips y dibujos, y también vi la alternativa de pedir la ayuda del profesor. Cabe resaltar que estas fueron las alternativas que usé porque también pude haber buscado en foros en internet, pero esa no es la idea porque lo importante es que uno mismo, nosotros los estudiantes, podamos resolverlo solos. Bueno, profesor, a continuación voy a explicar el diagrama circuital de todos los chips del reto. Primero podemos ver el chip NOT. Este tiene una entrada y una salida. Podemos ver que está compuesto por una compuerta NAND. Y aquí podemos ver la tabla de verdad, que cuando tenemos un 0 a la salida, a la entrada, tenemos un 1 a la salida, y que cuando tenemos un 1 a la entrada, tenemos un 0 a la salida. Después tenemos la compuerta AND, pues esta ya la vimos en clase, que tiene dos entradas y una salida y está compuesta por una compuesta NAND conectada a una compuerta NOT. Aquí podemos ver su tabla de verdad. Luego tenemos la compuerta OR, la cual tiene dos entradas y una salida también, y a su vez está compuesta por una compuerta NAND, la cual cada una de sus entradas tiene conectada una compuerta NOT. Y aquí también podemos ver su tabla de verdad. Luego tenemos la compuerta XOR, la cual también tiene dos entradas, una salida, pero esta ya tiene un comportamiento, pues es una composición más compleja. Podemos ver que está compuesta por dos compuertas AND, la cual cada compuerta AND tiene conectada una compuerta NOT a una de sus entradas, y cada respuesta de la compuerta AND está conectada a una compuerta OR. Entonces ya podemos ver que es un poco más compleja esta compuerta XOR. Y aquí podemos ver su tabla de verdad. Luego tenemos la compuerta MUX. Esta tiene, además de las dos entradas y una salida, tiene un selector. Entonces podemos ver que está compuesta por dos compuertas AND. Una de esas compuertas AND está conectada a una compuerta NOT, y cada respuesta de las compuertas AND se conectan a una compuerta OR. Ya podemos ver que se introduce el funcionamiento del selector, el cual está conectado a la compuerta NOT. Y podemos ver la tabla de verdad, la cual nos dice que cuando el selector esté en 0, la salida va a marcar lo que tenga la A la entrada, y cuando el selector esté en 1, la salida en B va a marcar lo que tenga B a la entrada. Y luego tenemos el de MUX. Este sería el de multiplexor. Entonces podemos ver que este tiene una entrada, tiene su selector, pero tiene dos salidas. Vemos que está compuesto por dos compuertas AND y una compuerta NOT, y vemos que el selector está conectado a la compuerta NOT, y cada una de las salidas de las compuertas AND son las salidas del sistema, pues del chip.
y podemos ver también la tabla de verdad, la cual nos dice que cuando el selector esté en 0, la respuesta en A va a ser lo que hayamos tenido en en la entrada, y la respuesta en B va a ser 0, y cuando tengamos el selector en 1, la respuesta en A va a ser 0 y en B va a ser lo que hayamos tenido en la entrada. Luego pasamos a los chips NOT, AND, OR y MUX 16. Estos chips se comportan de la misma manera que ya los acabé de explicar, pero se diferencian en que lo que yo entendí es que tienen 16 posibilidades en la entrada y 16 posibilidades en la salida. Tanto el NOT como el AND, que ya va a tener 16 posibilidades en cada una de sus entradas. Lo mismo el OR, va a tener 16 posibilidades en cada una de sus entradas. Y también de igual forma el MUX, que va a tener 16 posibilidades en cada una de sus entradas, 16 en la salida, pero sí solamente va a tener una sola posibilidad de selector, un solo selector. Luego vemos el OR 8-way. Entonces, para poder solucionar lo que yo entendí es que necesitábamos 8 caminos de OR. Entonces me pude como ir dando cuenta que teníamos como un efecto pirámide, que si colocaba 4 OR tenía las 8 entradas. Estas 8 entradas se me convertían en 4, luego se me convertían en 2, hasta que al final tenía el out, la salida. Entonces esta sería la representación de la OR 8-way. Luego pasamos a la MUX Way 16, MUX 4 Way 16. Esta nos quiere decir que debemos tener 4 entradas de MUX 16 para tener una sola salida. Entonces, lo que entendí es que tenemos 2 MUX 16, que es como tener 4 entradas, pero cada una de esas entradas ya sabemos que tiene 16 posibilidades. Y tenemos 2 selectores, porque tenemos 2 MUX 16 y aquí tenemos otro MUX 16. Entonces estos dos primeros MUX van a tener la posibilidad del selector 0, y el último MUX va a tener la posibilidad del selector 1, que es el que nos va a arrojar la salida. Luego tenemos el MUX 8 Way 16. Lo que entendí con es que debíamos tener 8 entradas para tener una salida. Entonces lo que usamos es 2 MUX 4 Way, que si usamos 2 MUX 4 Way tenemos 8 entradas, 4 y 4, 8. Y aquí ya tenemos la posibilidad de que estos dos primeros MUX tengan más posibilidades de selector, ya sea 0 o sea 1. Y este último MUX, que es el que nos va a dar la salida, sí solamente va a tener la posibilidad de tener el selector número 2, pues de tener el número 2 en su selector. Después tenemos el de MUX 4 Way. Se comportan más o menos inversamente, pero de la misma forma que los que acabamos de explicar. Es decir, nos piden que tengamos 4 ways, 4 salidas, porque son de MUX. Entonces, con una entrada y un de MUX que va a tener su selector, tenemos 2 salidas. Y estas 2 salidas se conectan a su vez a otros 2 de MUXes que nos van a dar cada uno 2 salidas, es decir, 2 y 2, 4 salidas. Y por último tenemos el de MUX 8 way, es decir, 8 salidas. Entonces usamos 2 de MUX 4 way, para que así con el primer de MUX, este sí es un de MUX normal, tenemos la entrada y este nos arroja dos salidas, las cuales se van a 2 de MUX 4 way. Entonces esto nos regala las 8 salidas que necesitamos, porque 4 y 4 nos dan 8 salidas. Y el primer selector tiene el primer de MUX tiene su selector, y los otros 2 de MUXes tienen la posibilidad de tener
ya sea 0 o 1 en su selector. Profesor, a continuación vamos a ver primero el funcionamiento de todos los programas, de todos los chips, que carguen bien, que no tengan errores, y también la explicación de cada uno. Entonces, empezamos con el NOT. El NOT es, como ya vimos en la explicación anterior de los diagramas circuitales, está compuesto solamente por una compuerta NAND. Aquí podemos ver el código fuente. Y para verificar que esté bien, nos vamos a NAND to Tetris, buscamos el papiro del NOT, todo script y lo corremos. Podemos ver aquí que nos da una comparación exitosa. Luego seguimos con el AND. Ya sabemos que está compuesto por un NOT y un NAND. Y para verificar que esté bien, buscamos el AND y como puede ver, los programas pasan exitosamente cada paso a paso. Luego seguimos con la compuerta OR, que está compuesta de dos NOT y un NAND, y verificamos que esté bien. La OR comparación exitosa. Nos vamos por la SOR, la cual está compuesta de la compuerta OR, dos compuertas AND y dos NOT. Y vamos a verificar que esté bien. Si lo corremos, comparación exitosa. Listo. Luego vamos con la MUX. Ya sabemos que tiene dos compuertas AND, una NOT y una OR. Y aquí ya entra a jugar el selector. Listo. La MUX. Corremos. Pasa todas las pruebas y tenemos una comparación exitosa. De igual forma con el de MUX, y aquí solamente tenemos las dos compuertas AND, la compuerta NOT, e igual sigue el selector. Buscamos el de MUX. Y lo corremos. Comparación exitosa. Ya empezamos con el NOT 16. Aquí podemos ver que tenemos las 16 posibilidades del NOT, cada uno con su entrada y salida. Del 0 al 15 sería 16, y nos vamos a buscar el NOT 16. Para las pruebas tenemos una comparación exitosa. De igual forma con el AND tenemos las 16 posibilidades, cada uno con sus dos entradas y su única salida. AND 16. Y vemos que pasa todas las pruebas. Y también se me había olvidado, profe, pues mostrarle que la comparación aquí en la vista de comparación es exitosa con la tabla de verdad. Listo. Seguimos con el OR 16. También tenemos las 16 posibilidades del 0 al 15 con sus dos entradas y su única salida. OR 16. Tenemos la comparación exitosa. Y seguimos
con el MUX 16. Ya vemos que tiene sus dos entradas, el único selector y sus 16 posibilidades de salida. Entonces MUX 16, vamos a comprobarlo. Y lo corremos. Tenemos una comparación exitosa. Y empezamos con el OR 8-way, que es tener, pues lo que explicaba anteriormente, que es tener las 8 entradas del OR y que al final tengamos una sola salida. Entonces vemos cómo están cableados todos los OR. Aquí tenemos la entrada 0, 1, pues de la 0 hasta la 7, que son las 8 entradas, y la única salida. Buscamos el OR 8-way. Y vemos que tenemos una comparación exitosa. Seguimos con el MUX 4-way 16. Lo que decíamos, tener 4 entradas pero con MUXes 16. Entonces aquí tenemos los primeros dos MUX que tienes, pues A, B y C y D, que son las primeras 4 entradas. Las salidas de estos dos se conectan al último MUX. Aquí tenemos las salidas y eso nos da la única salida. Entonces MUX 4, 16. Lo corremos, pasa todas las pruebas y tenemos una comparación exitosa. Ahora con el MUX 8-way 16. Lo que también explicaba anteriormente ya sería cómo usar dos MUX 4-way para así tener las 8 entradas y una sola salida. Y podemos ver las 8 entradas: A, B, C, D, E, F, G, H, y el cableado C1, C1, C2, C1, C2. Vamos a MUX 8-way 16 para ver la comparación. Vemos que pasa todas las comparaciones y es exitoso el código. Ya pasamos al DMUX 4-way. Sería usar los 3 DMUXes. Primero usamos 2 para que esos dos nos den 2 salidas. Perdón, usamos 1 para que ese 1 nos dé 2 salidas. Y esas 2 salidas se introducen en otros 2 DMUXes, los cuales nos dan las 4 salidas. Aquí tenemos la primera entrada con su selector, lo cual nos da C0 y C1. Y este C0 y C1 se introducen en los dos siguientes MUXes, C0, C1, lo cual nos da las últimas 4 salidas, que son A, B, C y D. Vamos a compararlo. MUX 4-way. Vemos que pasa las pruebas y tenemos una comparación exitosa. Por último, tenemos el DMUX 8-way. Aquí primero usamos un DMUX normal, el cual nos da 2 salidas, y estas 2 salidas se introducen a 2 DMUX 4-way. Es decir, si tenemos 2 DMUX que nos dan 4 salidas, vamos a tener 8 salidas, que es lo que nos pide el chip. Que aquí están las 8 salidas: A, B, C, D, E, F, G y H. Vamos a compararlo. 8-way. Podemos ver que pasa todas las pruebas. Este es largo y tenemos una comparación exitosa. Profesor, esa sería toda mi explicación tanto de los diagramas circuitales como del código fuente.
De antemano me quería disculpar por los dibujos, pero esto de la whiteboard no se me facilita mucho, e igual puede ver que aquí a lo último ya me cansé de ver los dibujos tan feos y estuve tratando de buscar una alternativa de un software que me pudiera dar las figuras para que se viera más estético, pero no pude encontrarlo bien, no busqué bien y terminé usando estas figuras de Word. Entonces espero me entienda. Y si tiene algún software que me facilite las figuras para los circuitos, para próximos proyectos, sería muy útil. Profe, muchas gracias por su atención. Que tenga un feliz día.